Imagine por un momento una ciudad de dimensiones colosales, entre las más grandes del mundo antiguo, edificada sobre un lago. Así fue la realidad de Tenochtitlan. Surge entonces una pregunta esencial. ¿Cómo se abastecía de alimentos una ciudad construida sobre el agua? La respuesta a este desafío no se encuentra en la modernidad, sino en una solución ancestral. Se trata de la chinampa, un sistema agrícola extraordinario que transformó el entorno lacustre en un espacio fértil y productivo. Un dato relevante ilustra su eficiencia. Una sola chinampa podía producir hasta 7 cosechas anualmente, superando ampliamente a los sistemas agrícolas convencionales. 7 cosechas por año. En contraste, en tierra firme, rara vez se lograban más de 2 cosechas anuales. Es un hecho sorprendente. Una auténtica proeza de la ingeniería prehispánica que asombró profundamente a los conquistadores españoles a su llegada. Este sistema transformó un entorno hostil, un lago de escasa profundidad, en una de las regiones agrícolas más productivas de su tiempo. Los mexicas no solo se adaptaron a las condiciones del lago, sino que lograron dominarlo por completo. Crearon tierra donde antes solo había agua, generando suelos de una fertilidad excepcional. Este ingenioso método permitía que los alimentos surgieran directamente del agua, como si se tratara de un proceso casi mágico. El sistema chinampero fue tan eficiente que permitió la subsistencia de cientos de miles de habitantes en la Gran Tenochtitlan. Sin las chinampas, el Imperio Mexica no habría alcanzado su esplendor. Aunque solemos recordar las pirámides, los rituales y los guerreros, es fundamental reconocer la importancia de este sistema agrícola, una de las innovaciones más fascinantes de la historia precolombina. ¿Qué es exactamente una chinampa? La palabra viene del náhuatl chinamitl, que significa algo así como en la cerca de cañas. Y aunque muchos las llaman jardines flotantes, la verdad es que no flotaban. En realidad, eran islas artificiales, como pequeñas parcelas de tierra construidas directamente sobre el lecho del lago. Eran rectángulos de tierra súper fértil anclados al fondo del lago, una solución brillante para crear suelo cultivable en una zona que era pura agua y pantano. Estaban ubicadas principalmente en la zona sur de la Cuenca de México, en los lagos de Xochimilco y Chalco. Estos lagos eran de agua dulce y poco profundos, lo que los hacía perfectos para este tipo de construcción. Era el escenario ideal. Los mexicas, al llegar a esta zona y encontrarla ya superpoblada, tuvieron que ponerse creativos. Vieron el lago no como un obstáculo, sino como una oportunidad gigantesca. En lugar de irse a buscar tierra a otro lado, decidieron fabricarla ellos mismos. Crearon un paisaje completamente nuevo, una red de canales y parcelas de tierra que se extendía por kilómetros y kilómetros. Era una verdadera ciudad acuática, una Venecia de Mesoamérica, pero con un propósito agrícola fundamental. La forma de las chinampas era muy característica. Eran largas y estrechas. Generalmente medían unos 30 metros de largo por unos 2 a 4 metros de ancho. Esta forma no era casualidad. Al ser tan estrechas, el agua de los canales podía llegar fácilmente a todas las plantas, manteniendo la tierra constantemente húmeda. Era un sistema de riego automático. ¿Cómo se construía una de estas maravillas? El proceso era súper ingenioso y requería un montón de trabajo en equipo. Primero, los chinamperos marcaban el área de la futura chinampa en el lago. Usaban estacas, usaban cuerdas. Imagínense a un grupo en canoas clavando postes largos de madera en el fondo del lago. Estos postes formaban un esqueleto, una caja rectangular. Era un trabajo pesado que pedía fuerza y precisión. Una vez con el marco de estacas, empezaba el verdadero relleno. En canoas iban a los canales, con redes, con herramientas especiales, y dragaban el lodo del fondo del lago. Este lodo, el zoquite, era oro puro, estaba lleno de nutrientes, materia orgánica en descomposición, restos de plantas, animales acuáticos. Era un fertilizante natural súper potente. Llevaban el lodo y lo depositaban dentro del rectángulo de estacas. También agregaban capas de vegetación acuática, lirios, otras plantas de orilla, capa sobre capa, como una lasaña de tierra, hasta que la superficie sobresalía del agua más o menos 1 metro. Pero no terminaba ahí, reforzaban los bordes. Aquí entra el ahuejote. Plantaban el ahuejote en las orillas. Sus raíces crecían y penetraban la isla tejiendo una red natural. Era el cemento natural de la chinampa.
Los ahuejotes además daban sombra, protegían los cultivos del viento y ayudaban a mantener la estructura de los canales. Era una solución multifuncional integrada con el ecosistema. El mantenimiento era un trabajo de nunca acabar. Siempre añadían una nueva capa de lodo antes de cada siembra. Ahora, ¿qué sembraban ahí? Maíz, frijol, calabaza. La triada mesoamericana, la milpa, se complementa nutricionalmente. Chiles, jitomates, tomates verdes, amaranto, chía, quelites, verdolagas. Y una cantidad impresionante de flores. Flores como el cempasúchil, para comida y medicina. La técnica para sembrar era igual de genial. Sacaban lodo del fondo del canal, lo formaban en pequeños bloques y los dejaban secar. Ahí sembraban las semillas en los chapines. Las plántulas germinaban en los chapines y luego las trasplantaban a la chinampa. Esto les permitía ahorrar un montón de tiempo y espacio. Era una de las claves para tener hasta 7 cosechas al año. El riego también era una maravilla. La tierra estaba en contacto permanente con el agua del canal. La humedad subía por capilaridad. Suelo siempre húmedo pero no encharcado. Si bajaba el nivel del agua, usaban una cuchara de madera, el soquimatl, para sacar agua del canal y regar a mano. Pero la mayor parte del tiempo, la naturaleza hacía el trabajo sola. La gran diversidad de plantas, el policultivo, ayudaba a controlar plagas, y la fertilización era constante. Añadían nueva capa de lodo del canal. Incluso recogían desechos orgánicos en canoas para usarlos como abono. Las chinampas eran mucho más que una simple técnica agrícola. Eran, sin exagerar, la base económica y social que permitió el florecimiento del Imperio Mexica. Piénsenlo. Para tener un ejército poderoso, para construir templos gigantescos, para mantener a una clase de sacerdotes, nobles y artesanos, necesitas un excedente de comida. Necesitas que no todo el mundo esté ocupado tratando de conseguir qué comer. Y eso fue exactamente lo que lograron las chinampas. Generaban una cantidad tan brutal de alimentos que no solo alcanzaba para la gente de Tenochtitlan y las ciudades cercanas, sino que sobraba para el comercio y para alimentar al ejército en sus campañas de conquista. Esta abundancia de alimentos fue un factor clave en el crecimiento demográfico de Tenochtitlan. La ciudad llegó a ser una de las más pobladas del mundo en el siglo XVI, con una población estimada de hasta 200,000 personas. Alimentar a toda esa gente era un reto logístico monumental. Y las chinampas fueron la respuesta. El flujo constante de alimentos que llegaba en canoas desde Xochimilco y Chalco hasta el gran mercado de Tlatelolco era impresionante. Verduras frescas, maíz, flores, todo llegaba diariamente, garantizando el abasto de la capital. Esto le daba al tlatoani, al gobernante mexica, un poder inmenso, pues controlaba la fuente de vida de su pueblo. Socialmente, las chinampas también definieron una estructura muy particular. Los chinamperos, conocidos como calpuleque, no eran simples campesinos. Eran especialistas con un conocimiento profundo de su entorno, transmitido de generación en generación. Vivían en comunidades organizadas, los calpulli, que eran como barrios o clanes familiares que poseían y trabajaban las chinampas de forma comunal. El sistema chinampero, por lo tanto, era el motor que impulsaba toda la maquinaria del imperio. El mito de los jardines flotantes es tan fuerte que hasta el día de hoy mucha gente lo cree. La confusión probablemente viene de que los españoles, al verlas por primera vez, no entendían cómo podían existir esas parcelas de tierra en medio del agua. Además, a veces se formaban balsas naturales de vegetación que sí flotaban, y quizás de ahí se generalizó la idea. Pero no, las chinampas estaban bien ancladas. Se estima que en su apogeo había alrededor de 9,000 hectáreas de chinampas activas en la cuenca de México. Eso es casi el tamaño de la isla de Manhattan. Una red gigantesca de agricultura intensiva que se extendía por todo el sur de la cuenca. Imaginen el paisaje. Un laberinto de canales verdes, parcelas de cultivo hasta donde alcanzaba la vista, canoas yendo y viniendo. No era un pequeño proyecto, era una mega obra de infraestructura. Los canales de las chinampas no solo eran para el transporte y el riego, eran una fuente de proteína, peces, ranas, acosiles, aves acuáticas, que anidaban en los ahuejotes, y por supuesto, el animal más emblemático de todos, el ajolote. Este anfibio increíble,
que parece que siempre está sonriendo y tiene la capacidad de regenerar sus extremidades, era parte fundamental del ecosistema chinampero. Pero lo que sí se cultivaba en las chinampas, y es súper curioso, es el amaranto, o huautli. Era tan importante como el maíz, y se usaba para hacer figuras de dioses con miel para las ceremonias religiosas, que luego se comían. Imagínense despertar antes de que salga el sol. El aire todavía está fresco y cubierto por una ligera neblina que se levanta de los canales. No escuchas coches ni el ruido de la ciudad, solo el canto de los pájaros y el suave chapoteo del agua. Así empezaba el día para una familia chinampera. El padre y los hijos mayores se subían a su canoa, una embarcación ligera y estrecha llamada acalli, y remaban hacia su chinampa. La vida giraba en torno al agua. Los canales no eran solo para trabajar, eran las calles, las autopistas por donde se movía todo, la gente, los productos, las noticias. Era una vida acuática en su máxima expresión. El trabajo en la chinampa era duro y constante. No había fines de semana ni vacaciones como las conocemos hoy. El ciclo agrícola dictaba el ritmo de la vida. Preparar la tierra con lodo nuevo, sembrar los chapines, trasplantar las plántulas, quitar la maleza, cosechar. Todo se hacía a mano, con herramientas sencillas de madera y piedra, como el huictli, una especie de coa o bastón plantador. Era un trabajo físico, bajo el sol, pero también de gran conocimiento. Sabían exactamente cuándo sembrar cada cosa. Este conocimiento se pasaba de padres a hijos, era el mayor tesoro de la familia. Mientras los hombres trabajaban en el campo, las mujeres también tenían una jornada larguísima. Ellas se encargaban de procesar la cosecha, desgranar el maíz, prepararlo para hacer tortillas, nixtamalización, cocinar los frijoles, cocinar las verduras. También se dedicaban a tejer ropa con fibras de maguey o algodón, a cuidar a los niños más pequeños, a mantener los animales domésticos, guajolotes, perros. Las casas, generalmente hechas de adobe con techos de paja, estaban construidas en las propias chinampas, formando pequeñas islas habitadas en medio del paraíso de cultivos. Al final del día, la familia se reunía para comer. Tortillas de maíz, frijoles, calabaza, chiles, quelites. Era una vida en profunda conexión con la tierra, el agua y los ciclos de la naturaleza. Una vida que, aunque dura, tenía un ritmo y una armonía que hoy hemos perdido. Con la llegada de los españoles y la caída de Tenochtitlan, el sistema empezó a decaer. Los españoles no entendieron la complejidad y la importancia de las chinampas. Desecaron los lagos para construir la nueva ciudad a la usanza europea y combatieron las inundaciones con obras que transformaron el paisaje. Poco a poco, el gran sistema de lagos de la Cuenca de México fue desapareciendo, y con él, la mayoría de las chinampas. A pesar de todo, una pequeña parte de este sistema sobrevivió, principalmente en Xochimilco y, en menor medida, en Tláhuac. Estas zonas, hoy patrimonio de la humanidad por la UNESCO, son los últimos vestigios, pero enfrentan amenazas enormes. La principal, la urbanización. La Ciudad de México se ha comido muchas zonas chinamperas. También la calidad del agua está muy deteriorada por la contaminación, y la extracción de agua de los acuíferos provoca que los canales se sequen. Hoy, muchos chinamperos han abandonado la agricultura tradicional. Es más rentable alquilar trajineras a turistas o vender comida y recuerdos que dedicarse al cultivo. La agricultura chinampera se ha vuelto muy difícil. El mercado está lleno de productos más baratos de la agricultura industrial, y los jóvenes ya no ven futuro en el campo. Se pierde el conocimiento ancestral transmitido por siglos. Cada vez que un viejo chinampero muere sin enseñar su oficio, se pierde parte de nuestra herencia. Hemos visto cómo se construían, cómo funcionaban, y por qué las chinampas fueron el corazón que alimentó a uno de los imperios más poderosos de Mesoamérica. No estamos hablando de cualquier cosa, sino de una de las soluciones de ingeniería y agricultura más brillantes y sostenibles que ha inventado la humanidad. Una tecnología prehispánica que nos enseña sobre la adaptación, la observación de la naturaleza y el trabajo en comunidad. Es una lección del pasado que tiene muchísimo que decirnos sobre el futuro.